Gracias, Arturo, por tu presentación. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada del LATAM Mobility Virtual Summit 2021. Como ya decía Arturo, mi nombre es Jaime Ruiz, soy cofundador de Cities Forum y somos partners estratégicos de LATAM Mobility desde 2018. Y para mí siempre es un orgullo y es un placer participar y sumar. Y hoy lo hago moderando este primer panel del día de hoy, que se titula Conversación con líderes de ciudades innovadoras en Latinoamérica. Antes de dar paso a nuestros invitados, a nuestros panelistas, permitidme que os cuente que durante el día de ayer el evento fue visualizado por más de 12.000 personas en el canal de YouTube y tiene más de 2.200 personas registradas en LinkedIn. Es una prueba de la muy buena acogida y del interés que ha tenido y que está teniendo, y os agradecemos a todos por estar acompañándonos. Ahora sí, voy a dar paso y voy a presentar a nuestros panelistas. Nos acompañan hoy Roberto Capuano, que es director general de Metrobús en Ciudad de México, Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad de Bogotá, Manuel Olivera, Regional Director for Latin America en C40 Cities, Felipe Ramírez, gerente general de Transmilenio, y Yasutoshi Miyoshi, presidente y CEO de Hitachi Power Grids. Bienvenidos. Buenos días. Me gustaría daros paso para que os presentéis muy brevemente, en un minuto, y pongáis en contexto a la audiencia, a nuestros espectadores. Así que, si os parece, empezamos por Manuel. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Tengo el placer de participar en esta reunión como representante del C40. Es una organización que tiene unos 17 años de existencia, trabaja en cambio climático y especialmente ha focalizado su trabajo en el tema de electromovilidad durante los últimos años. Y pues trabajamos con 12 ciudades principales en América Latina, más otra docena de ciudades a las cuales estamos apoyando en la transición hacia cero emisiones en varios frentes. Electromovilidad en la movilidad es uno de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Felipe. Gracias, Jaime. Pues nada, muy contento de poder estar en este foro, además representando con Nicolás a una ciudad como... Te hemos perdido. Se nos ha congelado Felipe. Bueno, pues volvemos con él enseguida. Si os parece, continuamos con Roberto y luego retomamos a Felipe. Roberto. Claro que sí, muchas gracias, Jaime, y me da también a mí muchísimo gusto estar aquí acompañando a personas cuyo trabajo admiro y agradezco mucho. Yo soy Roberto Capuano, soy director general de Metrobús de la Ciudad de México. Trabajo para la administración de la doctora Claudia Sheinbaum bajo el liderazgo del secretario Andrés Layú. Soy ingeniero ambiental y he dedicado la mayor parte de mi carrera profesional a impulsar el desarrollo sostenible y la transición energética. Como director, mi meta es trabajar y construir con equipos de alto desempeño que podamos perseguir metas muy ambiciosas, y es con ese espíritu que encabezo a Metrobús en la Ciudad de México. Estupendo, muchas gracias, Roberto. Continuamos con Yasutoshi Miyoshi. Adelante. Hola, muy buenos días. Buen día a todos. Gracias por la oportunidad de invitación en este evento. Me llamo Yasutoshi Miyoshi. Yo estoy basado en Brasil. Yo estoy a cargo de Hitachi Sudamérica, para coordinar actividades del grupo en la región, ¿no? Hitachi es una corporación de origen japonés y con presencia global, incluso acá en Sudamérica. Y hoy día estamos ahí dedicados a soportar desarrollo de lo que llamamos de sociedad 5.0, o entonces soluciones para las demandas de objetivo de desarrollo sostenible.
y así estamos, este tema que vamos a charlar hoy es exactamente algo que estamos trabajando. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Nicolás. Buenos días. Jaime, buenos días para ti, para todas las personas que nos están escuchando, para Manuel, para Roberto, para Miyoshi, para Felipe, aunque estamos viendo ahí a ver cómo hacemos para reconectarlo. Muchas gracias por esta invitación. La verdad, esto parece una reunión de amigos que se sientan acá a discutir a ver cómo podemos seguir avanzando en los temas que a todos nos preocupan, que a todos de verdad que no nos dejan dormir. Hemos tenido buenos avances, pero sin duda, pues, tanto la pandemia como el cambio climático nos presenta una serie de desafíos que tenemos que seguir trabajando. Y bueno, pues, deseoso de oír más presentaciones y de ver las experiencias de las otras ciudades, de nuestros colegas, para ver cómo podemos seguir. Muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, pues vamos a empezar vamos a hablar en general de innovación, de tecnología, de digitalización. Y vamos a empezar por el transporte público, si os parece. Así que, Roberto, voy a comenzar contigo. Y porque nos gustaría conocer qué tipo o de qué manera las autoridades de transporte público y las ciudades en México y en Colombia han utilizado la tecnología y la digitalización para mejorar los servicios de transporte público, para adaptarlos, ¿no?, a estos grandes cambios y a estas transformaciones que hemos tenido en el 2020. Así que si nos puedes contar un poquito vuestra experiencia. Claro que sí. Yo, Jaime, destacaría 3 tendencias relevantes. La primera es la conectividad. La conectividad no solamente entre la infraestructura rodante y la infraestructura en estaciones, sino también la infraestructura entre personas. Entonces, la visión es tener cada vez mayor capacidad de gestión del servicio a través de centros de control avanzados que nos permitan brindar un mejor servicio. La conectividad de la infraestructura y de la flota es algo que ya tiene más de una década trabajando. La conectividad de las personas es algo que, a pesar de que existen tantas herramientas, es un reto y que trabajamos todos los días para poder dar la respuesta más rápida que podamos a nuestros usuarios conforme avanza el servicio. Esa es la primera, la conectividad. La segunda es el ticketing, lo que llamamos en México el sistema de peaje, de recaudo. Acabamos nosotros, por ejemplo, de otorgar un contrato para 3 de nuestras 7 líneas, en donde vamos a poder empezar a aceptar tarjetas de crédito, no solamente en las máquinas de pago, sino también en la validación directamente, que la gente puede ingresar al sistema utilizando su tarjeta de crédito, de débito. Vamos a aceptar el código que desarrolló el Banco de México, que se conoce como CODI, es una transacción gratuita e inmediata. Y la meta es que en no más de 10 años todas las transacciones de dinero del sistema ocurran sin efectivo. Y la tercera es la movilidad eléctrica, que en un momento, si me lo permites, te puedo platicar una visión un poco más amplia sobre la movilidad eléctrica. Toda la innovación tecnológica que implementamos en Metrobús lo hacemos con el espíritu de buscar una mejora en la experiencia del usuario. Mejorar la calidad del servicio, mejorar la comodidad, la seguridad, la rapidez, la confiabilidad de nuestro sistema. Muchísimas gracias, Roberto. Volveremos contigo un poquito más adelante, pero quiero aprovechar que tenemos de vuelta a Felipe para darle la palabra para que se presente y también, Felipe, para que nos cuentes un poquito de qué manera las autoridades locales y los operadores de transporte público estáis aprovechando la tecnología y la digitalización para optimizar y mejorar el transporte público, ¿no? Porque, sobre todo, debido a las grandes transformaciones que ha sufrido, ¿no?, en el pasado 2020. Así que si te presentas, Bendo, ya puedes continuar respondiendo. Jaime, muchas gracias. Espero que ahora sí me puedan escuchar, que ha estado un poco inestable la conexión en esta mañana por acá, pero bueno. Nada, muchas gracias por la oportunidad. Les decía que para Bogotá es un orgullo estar en este tipo de foros presentando todos los avances que hemos logrado. Por supuesto, hemos venido trabajando sobre todo en temas eléctricos con muchísima fuerza y hemos logrado unos cambios trascendentales para los usuarios. Y como tú lo mencionabas, el 2020 fue un año de grandes retos que nos permitieron dar, de todas formas, a pesar de la pandemia, unos pasos importantes y nos dejaron muchísimas enseñanzas.
Yo ya llevo unos años trabajando en Transmilenio como gerente, llevo año y 2 meses, y bueno, pues mi nombre es Felipe Ramírez, soy ingeniero civil, ingeniero industrial, una maestría en planeación urbana, y bueno, pues ya para pasar, digamos, a responder y no tomarme mucho tiempo en ese punto inicial donde se me cayó la presentación, simplemente contarles que en términos tecnológicos hemos dado unos pasos muy importantes y tal vez el 2020 lo que hizo fue ayudarnos también a entender que teníamos que acelerar esos pasos a la tecnología. ¿Y a qué me refiero? Precisamente poder, como lo decía Roberto, informar a los usuarios, darle la información más verídica y más en tiempo real que fuera posible a los usuarios, se volvió un hito muy importante durante el año pasado. Desde, digamos, la parte más interna en los centros de control, poder tener información que nos permitiera, de hecho, predecir qué era lo que estaba pasando en la ciudad, anticiparnos y enviar la flota a los puntos en donde la demanda cambiante durante todo el año, porque fue una demanda que durante el año entero estuvo variando en grandes medidas y en distintas proporciones en la geografía de la ciudad, pues podernos anticipar a eso nos ayudó muchísimo a poder operar bajo las condiciones además de bioseguridad necesarias. Yo siempre explicaba el año pasado que Transmilenio y pues todos los sistemas de transporte público de las distintas ciudades mueven 700.000 personas en el caso de Transmilenio en el momento de menor demanda del año pasado. En el momento en el cual en teoría era más sencillo mover gente, movíamos 700.000 personas. Un concierto llega a mover 60.000 personas y uno nunca ha visto que en un concierto la gente vaya con distanciamiento y uno pueda organizar a las personas. Y bueno, ese fue a todos nosotros de cara a la pandemia y lo logramos. Mover 700.000 personas en el momento en el que menos movimos, hoy ya estamos moviendo cerca de 2 millones de nuevo. Con el distanciamiento y con todas las medidas de bioseguridad fue un gran reto. Pero yo creo que el logro más importante, y con esto para poder dar paso a mis colegas, en términos tecnológicos, lograr una cosa que se llama los GTFS dinámicos. GTFS que permiten en tiempo real tener la información completa de la ciudad y poderla entregar a los usuarios con información no solamente de en qué momento. Qué pena, volvemos a tener ahí problemas de conectividad. ¿Me están escuchando? Sí, ahora parece que te hemos recuperado. Sí, Felipe. Ok, sí. Entonces sigo. Esa información en tiempo real nos permite entonces entregar a los usuarios pues información relevante de dónde está su bus y por supuesto la estamos mejorando cada vez más. Ahí lo tenemos. Yo creo que vamos a dar paso a otro panelista, esperando y confiando en que Felipe pueda volver con nosotros en un rato. Nicolás, mira, lo primero, gracias por sumarte a este panel y queríamos, yo creo que es de interés también para nuestros oyentes que nos explicaras de qué manera Bogotá está adaptando sus infraestructuras urbanas y el espacio urbano para dar un poquito solución a las nuevas necesidades de movilidad que han surgido en el pasado año. Hablo sobre todo de micromovilidad, porque quizá una de las consecuencias más claras del impacto del COVID es que ha habido una migración hacia modos de transporte ligeros y de vehículos de movilidad personal, como la bicicleta y el patinete eléctrico. En ese sentido, ¿nos podrías contar qué medidas o qué proyectos tenéis en marcha o planificados? Claro, Jaime, por supuesto. En Bogotá, como ustedes saben, y en la mayoría de las ciudades en el mundo, hemos venido adelantando un proceso de transformación y redistribución del espacio público. Y ese proceso, pues Bogotá ya lo había venido adelantando desde hace ya muchos años. Pues nuestra ciclovía dominical es famosa, ¿no? Donde cerramos más o menos unos 110 kilómetros a toda la ciudad
precisamente a los vehículos para que los puedan disfrutar peatones, ciclistas, niños y demás. Y eso la verdad que nos ha servido como una experiencia fabulosa, porque ya llevamos más de 45 años haciendo ese ejercicio. De nuevo, donde todos los domingos y todos los bogotanos apreciamos muchísimo ese fenómeno. La verdad que es un fenómeno social, es casi que trasciende la movilidad. Incluso en estos momentos de lockdown y donde tuvimos que cerrar, la gente extrañaba muchísimo poder salir y poder disfrutar de la ciclovía. En un día normal, en un domingo normal de ciclovía salen 2 millones de personas. Entonces son números interesantes, más para una ciudad donde llueve bastante, ¿no? Y a pesar de la lluvia, a pesar del clima y a pesar como de las temperaturas, la gente sale y disfruta. Y esa experiencia fue un poco la que nos llevó en primer lugar en marzo, cuando empezamos nosotros con esta locura, para tratar de decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros acelerar un poco esa transición? ¿Cómo podemos acelerar esa redistribución del espacio público? Y no necesariamente porque seamos fanáticos de la bicicleta, ¿no? Ni que seamos enemigos brutales del automóvil, sino simplemente porque es más eficiente. Es más eficiente y es más equitativo. Entonces, con esos dos criterios, empezamos a probar cuáles eran los kilómetros que podíamos nosotros utilizar, kilómetros de vía que estaban destinados para los carros, que podíamos utilizar entonces para redistribuir mejor, buscando dos cosas: avanzar con esa transición de redistribución del espacio público, buscando una ciudad más igualitaria, y por supuesto lograr el debido distanciamiento, descongestionando el sistema de transporte público y generando entonces más opciones para la movilidad con todos los protocolos y todas las medidas de bioseguridad. Entonces el año pasado empezamos con 120 kilómetros más o menos, y yo creo que pues de las cosas que hicimos bien en Bogotá fue como atrevernos a equivocarnos. Sabíamos que no lo íbamos a tener bien desde el día 1, y lo que hicimos fue iteramos. Empezamos a abrir kilómetros y abrir kilómetros. Vimos que había kilómetros que no funcionaban. No funcionaban porque tenían conflictos con el sistema de transporte público, porque generamos accidentes y siniestros donde antes no había, y ese proceso de calibración duró un par de semanas. Y finalmente nos quedamos entonces con 84 kilómetros de carriles que antes estaban dedicados a carros y hoy entonces están dedicados a las bicicletas. Y nos ha costado muchísimo trabajo mantener eso. Son peleas difíciles, ¿no? Es cuando estábamos todos encerrados durante la pandemia, nadie se dio cuenta del espacio que habíamos tomado. Y luego cuando la gente empezó a salir a la calle, empezamos a reactivar los procesos económicos, la gente se dio cuenta de lo que había pasado, y la verdad que fue difícil. Fue difícil mantener, pero afortunadamente pues tenemos todo el empuje y todo el compromiso de nuestra alcaldesa. Ella es ciclista urbana, así que va a todas las bicicletas, así que es como la primera defensora de estas transformaciones. Y la verdad que fue bastante interesante ese proceso de redistribución del espacio público, porque además no fue un acto normativo. De a pocos la sociedad de manera colectiva entendió que esa forma más sana de moverse era mejor, era más eficiente, era más sostenible. Y creo que ese aspecto de que esa transformación colectiva haya sido dada como sociedad es mucho más poderoso que si hubiéramos hecho un acto normativo y hubiéramos dicho que era prohibido, ¿no? Y esto creo que la gente lo toma de una mejor manera cuando son transformaciones colectivas y sociales. Así que seguimos con eso. Hemos venido avanzando también en otros aspectos y otros proyectos para seguir fomentando la bicicleta, seguir fomentando los peatones. Estamos en un proceso de recuperación, con muchas ciudades también lo han venido haciendo, ¿no? Tratando de dar más espacio a ciertos comercios, a ciertos lugares que tienen una densidad peatonal y unos viajes más interesantes. Como Felipe lo estaba mencionando, la verdad que parte de lo que hicimos también fue recoger muchos datos. Recogimos datos todas las semanas durante la pandemia, durante los distintos momentos donde estábamos en cuarentena absoluta, todos cerrados, donde teníamos una apertura gradual y donde tuvimos entonces otros sectores económicos totalmente abiertos, pero que aún así la demanda de transporte público y en general la movilidad, vemos como en zonas de la ciudad nunca se recuperó a los niveles pre-pandemia, y en otras zonas de la ciudad donde la economía es más informal, veíamos incluso una sobrerepresentación de viajes. Veíamos con los índices que tenemos y que estábamos midiendo que en esas zonas más vulnerables, donde hay más informalidad, pues había entonces más viajes de los que había incluso pre-pandemia, ¿no? Gente tratando de recuperar un poco esos meses perdidos en la economía, tratando de recuperarlos. Así que ha sido un proceso interesante, ha sido un proceso que nos ha ayudado de nuevo a ratificar esta transición hacia una movilidad más sostenible, y sobre todo hemos aprendido mucho de cómo garantizar ese acceso, porque al final del día eso es lo que queremos, ¿no? Queremos garantizar el acceso a oportunidades que se generan en las ciudades y no necesariamente movernos de un lado para otro. Y realmente pues yo creo que esa es como una de las grandes lecciones de esta pandemia.
Estupendo. Muchas gracias, Nicolás. Yo creo que es buen momento, aprovechando que estamos hablando de bicicleta, que nos cuentes si tenéis planes para este 2021 para lanzar un sistema de bicicleta pública en Bogotá, que es algo que es muy demandado también por la población. Jaime, sí, Bogotá ha intentado muchas veces, ya creo que lleva como 3 procesos e intentos de poder montar un sistema público de bicicletas. No ha sido fácil por distintas razones. Yo creo que, y es parte de los análisis que hemos hecho ahí en la Secretaría, cuando estábamos viendo el boom que hubo hace un par de años con todos estos temas de micromovilidad y patinetas, también nos dimos cuenta que esos modelos financieros no eran sostenibles. Ese modelo de negocios de algunas de estas empresas pues realmente no era muy sostenible, y por eso vimos incluso los meses previos a la pandemia, ¿no? Más o menos finales 2019, inicios 2020, hubo grandes compañías que se empezaron a retirar de América Latina porque el modelo de negocios finalmente no cerró. Lo que sí sigue estando ahí es una demanda por una movilidad diferente. Sí sentimos entonces nosotros que hay una demanda y hay un nicho particular que todavía podemos seguir captando para bajarlo de modos que no son sostenibles. Entonces venimos trabajando en la Secretaría y hemos tenido aquí mucho apoyo de C40, hemos tenido acá apoyo también del Cities Finance Facility para trabajar en la estructuración de un proceso, pero le estamos dando un giro a ese proceso, Jaime, y acá pues también compartirlo con los colegas para ver qué otras ideas hay. Bogotá tiene más o menos 2 millones de bicicletas, ¿sí? En Bogotá, dentro de lo que estamos viendo, no necesita más bicicletas como concebimos nosotros la bicicleta. Necesitamos bicicletas eléctricas, bicicletas de pedaleo asistido, y necesitamos servicios e infraestructura asociadas a un sistema de bicicletas. Perdón. Entonces estamos ajustando para que tanto a través de permisos como a través de un concurso podamos nosotros no solamente lograr que vengan empresas y que nos presten infraestructura adicional, sino que nos presten entonces otro tipo de servicios, ¿sí? Una de las cosas que Bogotá no tiene, y esto hay que decirlo con claridad, son parqueaderos de bicicletas, lugares para estacionar las bicicletas. Tenemos por un lado 2 millones de bicicletas, tenemos por otro lado 585 kilómetros de infraestructura para bicicletas, la red más extensa de América Latina, pero tenemos 15.000 parqueaderos para bicicletas, 15.000 spots, ¿no? Entonces podemos parquear, si copamos toda esa capacidad, pues podemos parquear 15.000, 16.000 bicicletas. Y eso sin lugar a dudas ha generado problemas de seguridad. Entonces durante la pandemia teníamos menos gente en la calle, ¿cierto? Teníamos muchos menos ojos en la calle, ¿no? Este control social y esta sensación de que todos estamos en la calle y todos nos sentimos un poco más tranquilos. Teníamos menos gente en la calle, una sobreexposición de bicicletas, pasamos de tener 6.5% de los viajes al día que se hacían prepandemia en bicicleta al 12% de los viajes que se estaban haciendo y se están haciendo ahora en bicicleta. Pero entonces, por supuesto, también tuvimos un incremento en el robo de bicicletas. Por eso estamos como viendo entonces a través de este nuevo sistema qué otros elementos adicionales, no necesariamente ciclas, no necesariamente bicicletas, sino parqueaderos, infraestructura adicional, servicios de mecánica, servicios de turismo, servicios de seguridad, que puedan entonces robustecer lo que ya tenemos, que son 2 millones de bicicletas, 585 kilómetros de infraestructura segregada, y poder entonces entregarle más soluciones a todos los bogotanos y a las personas que disfrutan la ciudad. Estupendo, Nicolás. Aprovechando que has mencionado a C40, yo creo que es un buen momento para dar paso a Manuel Olivera, para que nos cuente también su opinión, ¿no?, acerca de esta transformación que están liderando, ¿no?, las ciudades de la región. Buenos días, Manuel. Me gustaría que nos contaras un poquito cuál crees que ha sido o que ha motivado esta voluntad de transicionar hacia la ecologización, ¿no?, en las ciudades en América Latina, y que nos contases también vuestras experiencias en electromovilidad, porque sois una organización que ha trabajado mucho en electromovilidad en los últimos años. Y un poco ya una tercera pregunta, ¿cuáles crees que son las perspectivas o la hoja de ruta que el transporte público va a seguir en América Latina para electrificar sus flotas? Bueno, Jaime, muchas gracias. Y me encanta estar en este grupo de trabajo. Como dijo Nicolás al principio, es muy agradable estar casi que entre amigos.
muy interesante hacer un enlace ya con Yasutoshi, que es donde la empresa está haciendo un trabajo formidable en muchas partes del mundo. Y eso es algo que a nosotros nos agrada porque nos permite, Jaime, traer experiencias de un lado para otro, mostrarle a la ciudad de Bogotá, por ejemplo, lo que mencionó Nicolás, qué no funcionó, qué sí funcionó en materia de bicicletas, qué negocios cerraron, cuáles no cerraron, y darle a Bogotá la información necesaria para que Bogotá tome su camino. Nosotros no decidimos nada, las ciudades deciden todo. En el caso de Transmilenio, Felipe mencionó Transmiap y eso le generó, no se imaginan qué nivel de interés a varias ciudades en Brasil, y entonces logramos hacer unas conexiones, están fascinados con la aplicación y por supuesto ellos quieren ir mucho más allá y eso es lo que nos encanta. Hace 11 años empezamos a traer información y pilotos, pruebas de buses a América Latina, 4 ciudades, y entre esas 4 ciudades, 3 ciudades arrancaron. El proceso se movió y yo diría que fue un detonante importantísimo en Chile, cuando nosotros mostrábamos que al final del día el valor de un bus eléctrico con todos los costos incluidos era igual o menor al equivalente de un bus diésel. El tema fue probado por la Universidad de Columbia, Berkeley, docenas de institutos. Todos empezaron a llegar a la misma conclusión a lo largo del tiempo. Eso lo pudimos hacer gracias al Banco Interamericano de Desarrollo en un principio y pues arrancamos con este tema misional tratando de romper paradigmas. Porque cada vez que tiene un proceso tecnológico que puede generar una transformación profunda en un mercado, en la forma de vivir de la población, por supuesto, le salen enemigos por todas partes y hay que decirlo de frente. El tema de electromovilidad tiene un gran enemigo que es el fósil. Toda la combustión fósil es el gran enemigo de la electromovilidad. Eso es obvio. Pero aquí caben todos los sistemas. Aquí no se trataba de transformar de un día para otro una flota y volverla 100% algo completamente diferente. Es un tema transicional, un tema que toma tiempo y el ejemplo de Bogotá fue extraordinario porque Bogotá sacó un decreto en el cual estableció un proceso de transición que, bueno, le tomó más tiempo de lo necesario por diferentes razones, pero ahí va, 1.485 buses, va a ser la flota más grande de América Latina, del mundo, por fuera de China, con buses de, obviamente, el estado del arte hoy, porque hay que decirlo, lo que hoy es lo más avanzado de tecnología, mañana es obsoleto. Eso está claro, pero uno tiene que tomar una decisión. Si uno compra un celular hoy, probablemente mañana sale uno mucho mejor, y así es la vida. Eso no significa que los buses y esa transición hacia electromovilidad sea negativa porque hay que esperar a que llegue la última tecnología. La última tecnología va a llegar y pasó y se acabó el problema, pero uno tiene que moverse en esa dirección. Se hizo ese trabajo y yo quiero resaltar varios puntos. Uno, había que construir confianza. Dimos la vuelta al mundo con operadores, representantes de diferentes entidades y seguramente varias de las personas que nos están oyendo estuvieron en esa vuelta al mundo y algo les queda del aprendizaje, pero esa semilla quedó sembrada. 2, alguien tenía que botarse a la piscina y en Chile sucedió. Y sucedió porque sector privado, y hay que decirlo también claramente, Enel y Engie tomaron la decisión de volverse inversionistas y entender que el negocio no era solamente vender el kilovatio, sino también participar en un proceso de transformación hacia electromovilidad, en donde además las baterías son un patrimonio fundamental. Después me devuelvo a ese punto tecnológico que es también sumamente interesante. Romper paradigmas implicaba también, hombre, si no le creen a los números de otra ciudad, saquen sus propios números, pero háganlo. No se queden simplemente pensando en que no funciona, no se puede, hay que esperar que otros hagan. Ah, es que no hay buses articulados en el mundo. Pues, era la producción de esos bienes. Es que en un supermercado no se consiguen buses, obviamente. Entonces hay que forzar esa demanda de alguna manera y alguien tiene que lanzarse a la piscina. En algún momento Bogotá perdió esa oportunidad, pero ya está recuperando las oportunidades y todo el proceso de transición se va a dar de manera cada vez más acelerada.
Claro, el tema de garantías. ¿Que quién me garantiza la batería? ¿Que quién me garantiza el funcionamiento? No, claro, para decir que no se puede, obviamente hay una biblioteca y media preparada para dar los argumentos de que las cosas no se pueden hacer. Pero cuando uno se demuestra progresivamente que sí se puede y tiene los datos a la mano, puede tomar decisiones mucho más aceleradas, como ya lo está empezando a hacer México, como lo está empezando a hacer Río de Janeiro, que está enloquecido por hacer una transición rápida con diferentes elementos tecnológicos asociados a ese proceso, porque no es solamente un tema de buses. El bus es un vehículo. El sistema de transporte cero emisiones ayuda a ordenar la ciudad, sea con buses, con taxis, con bicicletas, con patinetas. Eso, bien craneado, bien pensado, ayuda a ordenar una ciudad. Entonces, entrando un poco más en el tema de la pregunta, bueno, las tres preguntas, y me perdonan si estoy siendo un poco desordenado, aquí lo que sucedió fue que se generó una confianza que dio paso a lo que hoy tenemos. Probablemente unos 2.000 buses, ya hay 756 en Santiago rodando, va a haber quizá, ojalá, unos 2.000 más en 1 año y medio, 2 años, y en Bogotá vamos pronto como vamos, seguramente se va a duplicar la flota, en México vamos a subir seguramente a unos 500. ¿Te parece, Manuel? Es que ha aparecido la palabra clave tecnología, ya muchas veces en el rato que llevamos hablando, y yo creo que es el momento de dar paso también a nuestro panelista, el señor Miyoshi, de Hitachi, pues, porque nos va a dar la perspectiva del sector privado, ¿no? De las empresas tecnológicas. Así que, Yasutoshi, me gustaría que nos explicases cuáles son los proyectos tecnológicos que estáis llevando a cabo en la región y de alguna manera que nos dieseis la visión, ¿no? de Hitachi desde el punto de vista de cómo queréis mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y cómo vais a hacerlo, cuáles son vuestros planes. Bueno, gracias. Acá me alegra mucho escuchar ahí de iniciativas de las autoridades para conducir y dirigir estos cambios, que son cuando se tiene que introducir nuevas tecnologías, los cambios. El desafío principal yo no veo como siendo la tecnología o el suministro de lo mismo, sino que la parte regulatoria de aprobaciones o las directrices. Esto sí, y básicamente nos ayuda a desarrollar mejores soluciones, ¿no? Desde nuestro punto de vista como empresa, tenemos algunas iniciativas de suministro de infraestructura, de trenes o de algunas soluciones para buses y algunos estudios utilizando la tecnología, por ejemplo, del tráfico de los pasajeros para hacer ahí planificación. Estamos haciendo justo ahora piloto en Lima para optimizar, evaluar el tráfico de las personas para ahí justo planificar mejor las rutas, ¿no? Entonces, este tipo de tecnología con los avances de IT en los últimos 3-4 años de inteligencia artificial, la conectividad mejorada con los conexiones celulares y ahora a futuro próximo 5G, seguridad de datos con blockchain. O sea, la tecnología está disponible y el gran desafío es juntar todo esto y armar soluciones, ¿no? Desde nuestro punto de vista, nuestro abordaje siempre es colaborar con los privados, con entidades públicas, para ir juntos armarnos soluciones, idealizarnos dónde queremos llegar y de ahí, paso a paso, avanzar. Como mencionaba Manuel, a veces el ideal, bueno, nunca va a llegar. El ideal va a estar en nuestra cabeza como nuestra gran visión para dónde vamos a juntos caminarnos. Pero para el presente, a veces es un punto, un control, un ticket automático o facilitar el uso, como mencionaba Roberto, con estos tickets. Hay que pensar siempre, yo pienso que no de tecnología ni de la parte política, sino al final lo que son los negocios es para beneficiar el usuario.
al final, si no entregamos beneficio al usuario, no vamos a tener apoyo de la población, de la gente, para seguir ahí avanzando sobre introducción de nuevas tecnologías. Entonces, creo que el gran desafío que nosotros vemos como empresa para este tipo de tecnología es cómo ser atractivo, ¿no? Y al final, Hitachi trabajamos para mejorar vida de las personas, y mejorar vida es que el servicio sea seguro, que el transporte sea seguro, que sea conveniente, que sea fácil, desde cuando el momento que la persona sale de su casa hasta llegar a su destino, que sea shopping center, que sea oficina, que sea, ¿no? El transporte, tenemos estas movilidades en la calle, pero incluso, por ejemplo, ascensores, ¿no? Durante el COVID hay sistemas de ascensores que en Hitachi desarrollamos, que uno puede llamar por su app el ascensor, para que no tenga que tocar en botones. Entonces, es solo juntarnos, pensarnos y armamos esta solución para traer la solución para el usuario final. Y nosotros como Hitachi estamos disponibles para trabajar con autoridades, con las empresas, con las competencias, para armarnos juntos una solución que sea mejor para el usuario. Y así, con menos desperdicio y optimizando la solución, estamos haciendo el bien para la sociedad, ¿no? Sin vueltas, sin errores. Bueno, podemos tener errores, pero siempre uno apoyando a otro, y no para pelearnos y no llegarmos a ningún avance tecnológico. Oye, y como empresa tecnológica líder, ¿no? en diferentes servicios públicos, la movilidad es un ejemplo, ¿no? Yo creo que Hitachi es capaz, y corrígeme si me equivoco, nos gustaría que nos dieses más información, de recopilar una gran cantidad de datos, ¿no? También se ha mencionado esa palabra antes, Nicolás ha mencionado que en Bogotá han hecho una recolección masiva de datos, ¿no? Durante el COVID. Nos gustaría que nos explicases de qué manera podéis mejorar vosotros los servicios municipales en base a recolectar y, sobre todo, explotar de forma inteligente esa información que disponéis, ¿no? Y un poco eso da paso también a una segunda pregunta que tengo para ti, y es, hablando de movilidad inteligente, ¿no? Y de tecnología, y es ¿cómo veis vosotros el estado de madurez de las ciudades en América Latina respecto al vehículo autónomo, ¿no? Que es un ejemplo de la necesidad de recoger datos y hacerlo de forma eficiente, ¿no? Pues para garantizar la seguridad y la intercomunicación entre vehículos. Bueno, sobre datos, hay una palabra, data lake, que es un gran almacén de datos, ¿no? Yo lo veo mucho más como si fuera un pántano por hoy, porque hay un montón de datos, pero no se llegó ahí todavía a un procesamiento o una adecuación de datos. Pero lo más importante que está pasando es acúmulo de datos, porque a través de este acúmulo de datos del pasado podemos evaluar, estudiar y indicar tendencias, estas cosas. Entonces, a veces estas soluciones de inteligencia artificial o tratamiento de datos no se tiene una solución ya de pronto el día siguiente, sino que hay que ir acumulando datos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros ya usamos estos bots que nos atienden el cliente? Cuando se lanza el producto, bueno, nos contestan con una respuesta que no hace sentido, pero a medida que los usuarios van alimentando, este es el proceso de aprendizaje automático, ¿no? El tema es que nosotros en Hitachi defendemos bastante el tratamiento de datos, pero con ética. La palabra muy fuerte que nuestro CEO y nuestra dirección indica es uso de datos ético, de forma a proteger datos privados y con eso tener ahí más confort y más seguridad para los usuarios usar, ¿no? La idea es que, por ejemplo, este ejemplo de ticket automático se podría hacer por medio de device personal,
lógico que hay un problema ahí de acceso a este device personal, ¿cómo lo hacemos? Pero una vez que tenga esto, se puede monitorear dónde las personas se mueven de un lado a otro, qué tipo de industria tiene más congestionamiento o por la mañana o la tarde, y ahí con eso ajustar tiempo de trabajo. Creo que es esto. Y la parte de dirección autónoma, nosotros también estamos involucrados en desarrollo de tecnología para conducción autónoma. De varios tipos, con autoparte, con soluciones y subsistemas. Creería que sigue avanzando. El tema que tenemos que pensar es la parte regulatoria de cómo lo hace, ¿no? Hay este video famoso que uno está durmiendo y el auto manejando. No llegamos ainda a este punto de nivel tecnológico. Hay desde autos con 20, 30 años, con autos nuevos. Entonces, no es tan simple implementarlo. Pero lo veo como a mediano o largo plazo, sí, se podría implementar. Vehículos automotrices son más complicados porque se pueden mover más libremente, ¿no? En trenes ya tenemos soluciones automáticas con control de demanda. Cuando hay más pasajeros, se despacha más trenes para que uno no tenga que tomar el tren o más lleno, o que se espere menos, al paso que cuando está tranquilo, bueno, todos pueden esperar un poco más para que optimice la ocupación del tren, para ahí economizar, ahorrar energía, por ejemplo. Entonces, son soluciones que ya existen. Creería que es factible traerlo. Es un tema mucho más de toma de decisiones e implementar ahí en un ambiente regulatorio de cómo si un vehículo autónomo le causa accidente, ¿de quién es la culpa, no? De la computadora o de la persona que es dueño de este auto, ¿no? Entonces, estos temas legales que todavía ahí necesita mucho foro para discutir, y entre privados y el sector público para llegar a una solución. Estupendo, gracias, Yasutoshi. Ahora también queremos conocer tu opinión sobre otro tema también importante, y es el avance o el progreso que están haciendo, en este caso, Bogotá y Ciudad de México, en la electrificación de sus flotas de transporte público. Entonces, me gustaría dar la palabra a Felipe y a Roberto para que nos contasen los planes que tienen para este 2021 para seguir incrementando el porcentaje de flota de bus eléctrico en Bogotá y en Ciudad de México. Así que, adelante, por favor. Gracias, Roberto. Y gracias, Jaime. Sí, miren, en Bogotá yo quisiera empezar por contarles, el reto ha sido gigante en términos de lograr conseguir 1.485 buses. Bien lo decía Manuel, no ha sido fácil, digamos, tener la discusión con respecto al mercado, con respecto a los costos reales que tienen los buses eléctricos, con respecto a ese balance que debe existir entre la parte financiera y los beneficios operacionales. Y por supuesto, esto es tan importante que las ciudades ya hemos consolidado e identificado como la necesidad de combatir el cambio climático y, por supuesto, el material particulado en las mismas. Entonces, estas tres variables, para poderlas poner a hablar, ha sido un reto gigante. Bogotá, con mucho orgullo, ha logrado adjudicar vía licitación este tipo de flota. En muchas ciudades, los primeros pasos fueron necesarios darlos ampliando algunos de los contratos con el fin de poder hacer las pruebas correspondientes con los buses que estaban llegando. Hoy en día ya hemos podido dar el paso de vía licitación, poner a competir a todos los privados con el fin de obtener también el mayor beneficio financiero para la ciudad y, por supuesto, bajo unos estándares de calidad mínimos. Esos pasos que hemos dado nos permiten, digamos, tener una visión a futuro muy buena. En Bogotá, en específico, lo que queremos es poder dar los pasos correctos hacia ampliar esos 1.485 buses que en este momento están en el componente zonal, pero ir complementando también con la primera flota que vaya a llegar a la ciudad en el componente troncal, que son los buses que van por los carriles exclusivos y sobre los cuales hoy todavía no tenemos flota eléctrica. Queremos dar ese paso muy importante.
Adicionalmente, como ustedes saben, tenemos un proyecto maravilloso, muy importante desde el punto de vista urbanístico, que es el del Corredor Verde de la Séptima, en donde lo que buscamos es también precisamente tener un espacio de movilidad limpia, no solamente desde el punto de vista del transporte público, sino priorizando también al peatón y la bicicleta. Es un icono urbanístico que lo que busca es tener un corredor que precisamente en donde prevalezca precisamente esa necesidad de las ciudades de empezar a tener un aire más limpio. Y por supuesto, en lo que sigue en la ciudad con respecto al metro, con respecto a los tranvías, con respecto a toda la conexión con la región, lo que queremos es que se haga de forma limpia. Entonces, digamos, para la ciudad, en lo que viene, es muy importante este crecimiento que estamos dando, estos pasos que estamos dando hacia la movilidad eléctrica. Ya Manuel también lo decía en su exposición. Resulta que las ciudades, lo que hoy estamos contratando, mañana ya es una tecnología que seguramente va a ser vieja. ¿Por qué? Porque estamos dando pasos gigantes, no solamente desde la industria, sino desde las ciudades, al adquirir y al poder generar conocimiento de vuelta a las industrias para que vayamos muy rápido en términos de lo que necesitamos para limpiar el aire y para poder combatir el cambio climático. En eso también desde Bogotá estamos dando unos pasos importantes en análisis, en unos grupos de innovación dentro de la misma entidad, en este caso en Transmilenio, y de pronto Nicolás podrá contar también dentro de la Secretaría tenemos este tipo de ejercicios que nos permiten no solamente conocer lo que tenemos hoy, sino empezar a pensar qué es lo que va a futuro. Ya tú lo preguntabas, Jaime, con respecto a los vehículos autónomos. Para llegar a dar ese paso de los vehículos autónomos, pues tenemos que lograr pruebas de los vehículos autónomos. Tenemos que saber realmente cómo funcionan. Hitachi lo decía, esto no es solamente como llegar y poner el bus, porque si llega a haber un accidente, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, hay unos pasos muy importantes que necesitan definitivamente del conocimiento de todas las áreas, de quienes los crean, de la industria en sí misma, de quienes están operando, de quienes estamos controlando, digamos, desde los municipios, desde los distritos, esa operación para lograr que realmente sea una realidad y que, como yo siempre le digo a todo el mundo, una cosa es soñar, otra cosa es ejecutar. Y tenemos que dar ese paso precisamente en la ejecución. Gracias Felipe. Tenemos que ir terminando, pero quiero dar la palabra muy brevemente a Roberto para que nos cuente también esta hoja de ruta de electrificación de Ciudad de México. Y luego la última pregunta va a ser para Manuel y para Nicolás. Es un poco una pregunta conjunta, porque has mencionado, Nicolás, que os habéis apoyado en el instrumento de C40 Cities Finance Facility. Y me gustaría que Manuel también explicara un poquito más pues, acerca de esa herramienta de financiación y las opciones que tienen otras ciudades, ¿no?, en la región para optar a ella. Así que, Roberto, muy brevemente y luego damos paso a Nicolás y a Manuel. Gracias. Bueno, lo primero que propondría yo es la visión que la movilidad eléctrica es una tendencia bastante clara y contundente que se ve en el horizonte. Y esto no lo digo porque estoy especulando o porque tengo información privilegiada sobre la demás gente. Simplemente hay que ver lo que está pasando en el horizonte. No solamente lo que nos acaba de compartir Felipe, sino el hecho de que hoy en día la empresa eléctrica, una empresa de autos eléctricos es la más grande del planeta. Y este tipo de tendencias no podemos ignorarlas desde el transporte público urbano, que tiene un caso de uso muy elocuente para la movilidad eléctrica. Nos plantea preguntas importantes en las ciudades, como por ejemplo, ¿cómo vamos a fomentar y querer que queden las cadenas de suministro y de valor cuando hagamos esta transición? En México, por ejemplo, estamos buscando que se muden fabricantes de autobuses eléctricos a la ciudad. Creemos que la movilidad eléctrica es un catalizador importante del bienestar, no solo por los beneficios que genera para el usuario, sino también para la ciudad y la. Entonces, bajo esta visión y con ayuda muy activa y valiosa de Manuel y del C40, que en efecto todo lo que platicó así tal cual lo vivió y nos llevó de la mano a nosotros, tenemos una incursión cautelosa pero también ambiciosa hacia la movilidad eléctrica, con 10 autobuses articulados empezando en la línea 3. Tenemos 10 más que van a entrar a la línea 4 a la segunda mitad de este año.
y estamos planteando de manera muy disciplinada y cuidadosa la creación de una línea 100% eléctrica en el circuito interior, que es una vialidad circular en la Ciudad de México, que daría una interconexión importante. Todo esto para los siguientes 18 meses. Muchísimas gracias, Roberto. Manuel, nos gustaría que contases un poquito más las opciones que tienen otras ciudades de la región para acceder a ese instrumento de financiación. Bueno, muchas gracias, Jaime, y a todos los participantes pues, por tener en consideración lo que estamos haciendo de manera muy modesta. Quiero decirles que nosotros funcionamos con recursos que son donados por gobiernos o por instituciones filantrópicas. Para el caso del apoyo que hemos tenido en Bogotá, hemos tenido la fortuna de contar con un generosísimo apoyo del gobierno de Gran Bretaña, que nos ha permitido trabajar en varias ciudades, y también del gobierno alemán. Estamos en ese momento negociando algunos recursos adicionales para poder tener una nueva fase de la facilidad financiera del C40 para ciudades e incorporar ciudades que no son del C40. Queremos, como lo hemos venido haciendo ya, incluir otras ciudades. Y esto se hace por concurso. Claro, primero necesitamos esos recursos que creemos que van a venir en cantidades importantes del gobierno británico y en parte también del gobierno alemán, pero también quiero decirle a las ciudades que es por concurso. Es decir, tienen que tener un proyecto, no simplemente una idea, pues se me ocurrió, tienen que tener algo que sea ejecutable y un compromiso por sacarlo adelante. Y lo hacemos con Zebra, que es otro proyecto con otros recursos, P4G, donde ponen varios gobiernos, y eso nos ha permitido expandir el tema de cómo, sobre todo esa pregunta y la respuesta concreta, cómo hace la ciudad X para poner en marcha el proyecto Y. Y eso lo hacemos con el equipo de Zebra, en donde tenemos ICCT y otras organizaciones aliadas trabajando con nosotros y con las ciudades. Estupendo. Pues oye, yo creo que hemos cumplido con nuestra misión, que hemos dado una visión también casi 360 grados de los retos que tienen las ciudades en el sector de la movilidad urbana y en el transporte. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo porque este panel da para muchísimo más, pero eso ha sido todo. Me gustaría agradecerte, Nicolás, Yasutoshi, Roberto, Manuel y Felipe, vuestro tiempo y vuestra generosidad por haber compartido este ratito de esta mañana con nosotros. Y a los espectadores o a los ciudadautas que están con nosotros, decirles que se queden, por favor, que sigue la jornada y tenemos una agenda fabulosa. Y a continuación quiero dar paso directamente a David Escobar, que es CEO de Navisat, es una empresa especializada en soluciones conectadas para el transporte. Esto ha sido todo por nuestra parte y nada, os deseamos que disfrutéis del resto del evento.